Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a esta mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno. Muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. En esta ocasión le doy la bienvenida a José Luis Antón. Carmen, ¿cómo estás? Bien, Muy gracias. Noches. Bien, gracias. Con el gusto de regresar a estos micrófonos después de que me obligaron a alejarme 2 semanas. Sí, fue una... Así que con mucho gusto, saludo otra vez. Saludos al ingeniero Caín, por cierto, que lo está escuchando allá. Roberto Rico, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carmen, me da mucho gusto saludarte, a Luis, a Pepe, que por cierto les manda un saludo, un buen amigo de ustedes y de esta mesa, el doctor Olaf Hernández Sánchez, presidente del ICADEP en el estado de Hidalgo, que les manda un saludote muy fraterno, y ya después, bueno, ahí tendremos algunos comentarios de lo que viene haciendo también el ICADEP, que me ha pedido que sea hoy su portavoz casi. Primero una lana, ya veremos, ¿verdad? Ahí te pasan la factura, Luis. Buenas noches a la mesa, Roberto, como siempre, con el gusto, Pepe, Mari Carmen, pues como siempre un placer, y de nueva cuenta estar aquí en los micrófonos con un afectuoso saludo a don Luis. Pues muchísimas gracias. En controles Jorge Martínez, en producción Luis Manzano y Adrián Larrieta. Los números en cabina, si usted quiere hacernos algún comentario, 107-0523, 107-0526. Mandamos saludos a Mariana, que hoy me pidió saludos porque hoy sí nos está escuchando. Y también muchos a los saludos que están a Mariana en carretera. A Anselmo Estrada, que ya nos hizo por ahí llegar el mensaje, que nos está escuchando a través del 90.1 de FM. Y también quien nos puede escuchar a través de AM en el 640. Carmen, ¿por dónde le entramos? Hay mucha información. Yo creo que la única veda es para lo electoral, porque la información sigue dando. Esa no se detiene. Política no se detiene, como lo hemos platicado muchas veces. Y prueba de ello es que, si les parece bien, empezamos platicando ayer, 4 de marzo, 83 años de la fundación, ¿no?, del Partido Revolucionario Institucional, que un 4 de marzo de 1929 se fundara como el Partido Nacional Revolucionario, y que en pocas palabras y tratando de ser muy sintético, institucionalizó la revolución y los baños de sangre que habían asolado a México durante tantos años en su disputa por el poder. Robert, tú que eres no solo un experto electoral, sino un convencido priista, ¿cómo lees este aniversario del PRI en un contexto electoral 2012 como el que vivimos, ya con candidato presidencial, con figuras que regresan de medio del ostracismo, como Roberto Madrazo, ayer en el evento? ¿Cómo debemos leer, o cuál es una primera impresión tuya de este evento del PRI, además en el marco de la veda electoral, ¿no? Bueno, sin duda alguna, reafirmo lo que has dicho, Pepe, en la mesa. Soy un total convencido del Partido Revolucionario Institucional, sobre todo de los ideales que postula, con los que comulga el Partido Revolucionario Institucional, y cómo tenemos que leer el evento del día de ayer. Sin duda alguna es un evento de gran realce, en el sentido de que estamos próximos al escenario de la sucesión presidencial, de nueva cuenta una nueva posibilidad para el Partido Revolucionario Institucional de poder contender en pos de la presidencia de la República, y en mejores condiciones que en el año 2000, en mejores condiciones que en el año del 2006, eso es cierto. Y que sin duda alguna hoy las encuestas están avalando este dicho que comulgo. Ahora, ¿cómo debemos de entender sin duda alguna al PRI? Sin duda alguna, dentro de sus orígenes y sus transformaciones como organización política, tenemos que entenderlo como una gran institución que pudo, en primera cuenta, conformarse como una fuerza única a nivel nacional, una fuerza política, después de existir 400 y tantos partidos políticos regionales, que al final de cuentas eran comandados por los caudillos, por militares, por dueños del feudo, que en determinado momento eran cada uno de los estados que conformaban el país, y sin duda alguna con ello se institucionalizó los postulados del Partido Revolucionario Institucional a partir de la creación de este partido político nacional, que hasta la fecha, hoy primero como el Partido Nacional Revolucionario en su momento, como después como el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, y como el Partido Revolucionario Institucional a partir del 4 de marzo de 1946. Sin duda alguna, el PRI, como un gran transformador de sus instituciones, un gran transformador de las políticas públicas, sociales y económicas de este país, pues bueno, tenemos que reconocer algo, en donde el PRI, dentro de los gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional, se reconocieron y se dieron vigencia a los
postulados y a los derechos sociales. Se logró para que los mexicanos tuvieran servicio educativo, servicios sanitarios, de asistencia social. La economía creció a un ritmo de 6.4% de manera anual. Se incrementó la participación de las mujeres en la economía del 4 al 32%. México pasó de ser una pequeña economía a la octava del mundo en determinado momento. Y la producción del petróleo creció en más de 100,000 barriles a más de 3 millones de barriles, y se crearon grandes programas sociales, primero Solidaridad, Progresa, los antecedentes que hoy son oportunidades y muchos. Tenemos que reconocerle, sin duda alguna, al PRI como un gran transformador, como un gran constructor de transformaciones sociales, que sin duda alguna debemos de ver hacia atrás, que primero, el PRI no debe de perder, ni los priistas deben de perder algo. ¿Cuál fue el motivo del por qué se crea el Partido Revolucionario Institucional? Y tenemos simplemente que volver un poco a la historia, un poco a las raíces, y sin duda alguna lo que vamos a encontrar que el Partido Revolucionario Institucional tiene su origen en algo, en la manera de organizar la vida social y política de este país, y generarle sobre todo a nuestro país un país de instituciones, un país que pudiera transformar esa parte que tú decías, Pepe, en esa lucha del caudillismo, en esa férrea pelea de los poderes. 20 años en la anarquía total. Ahora, totalmente. Luis, retomando un poco lo que dice Roberto en el marco de la conmemoración de los 83 años del PRI, yo creo que también hay que hacer un balance en el que se diga que los mejores años del PRI, estos del desarrollo estabilizador, de la institucionalización de la revolución, por así decirlo, de la lucha fratricida por el poder que pasó a una lucha entre comillas democrática con todos los asegúnes del mundo, se acabó por ahí del 82, cuando el modelo se agotó y cuando vino el final de la llamada docena trágica de Echeverría y López Portillo. De ahí en adelante todo fue de bajada, y lo que muchos analistas, incluido uno muy brillante como Gabriel Said, decía por ahí del 83-84 era que, el PRI estaba sentenciado a perder el poder, y estaba sentenciado a perder el poder porque los ciudadanos estaban dándose cuenta de que podían sacarlo a través del voto. El PRI, hay que reconocerlo, también fue abriendo el sistema lo suficiente como para que en el año 2000 el Partido Acción Nacional, que no se fundó mucho después, fueron 10 años después, en 1939, accediera al poder. Pero hoy, 2012 y 83 años después, la reflexión, Luis, es que el PRI puede volver al poder con el voto de la ciudadanía, es decir, con el sistema que a regañadientes construyó, ¿no? Que a rastras construyó, y es lo que hoy le está abriendo la puerta de volver a la presidencia de la República. ¿Cómo lo ves tú, una primera reacción en esta conmemoración? Fíjate que, dos vertientes, ¿no? Una, me dio un poco a la tarea de leer las editoriales de los medios de comunicación, y me pareció un punto de vista muy interesante, muy sui generis, como siempre lo hace Gabriel Guerra, a través del Universal, en donde, pues él se pregunta que si estaban cantando las mañanitas o estaban celebrando el regreso al poder, ¿no? Gabriel Guerra hace lo hicieron muy discreto, ¿no? Perdón que te interrumpo. Sí, menos gente la veda electoral no da para menos, ¿no? Sí, el recuento que hace Gabriel es en términos de lo que es, pues obviamente la postura número uno, el tan esperado discurso de la fecha, sobre todo una fecha simbólica que a todos, a propios y extraños, les llama la atención, como bien lo cita Roberto, y desde el punto de vista en términos de que, pues, el enunciado es, en términos del discurso de don Pedro Joaquín, decía, es hora de un cambio de estafeta. Dice, para terminar con la pesadilla de dolor, violencia, corrupción y pobreza que el panismo ha recetado al país. Y las cabezas de los diarios hoy titulaban terminar la pesadilla panista en referencia al discurso de Pedro Joaquín Caldwell. Yo no sé cómo lo ven ustedes. A mí, llamarle a los 12 años de la alternancia una pesadilla me parece un exceso. Sí, por supuesto. Para mí los 12 años de la alternancia han sido más bien de esperanzas perdidas, han sido de expectativas a la baja, han sido de quedar a deber, pero todos, es decir, yo creo que Vicente Fox tuvo un desempeño muy pobre, Felipe Calderón ha tenido un sexenio descorazonador, déjenme decirlo así, pero hay que asumir la responsabilidad de todos. Yo creo que sociedad civil, el resto de los partidos políticos, por favor, hay una izquierda que en el 2006
estaba pensando en llevar bombas Molotov al Congreso, y estamos hablando también de un PRI que tuvo una racha sistemática de negar todas las propuestas y de dinamitar el diálogo, y un Partido Acción Nacional que optó por una política clerical y de regreso a las políticas del siglo XIX, donde hay que privilegiar intereses pues que me parece están alejados totalmente del siglo XXI. Entonces, si esto ha sido una pesadilla, es decir, concediendo la frase de Pedro Joaquín Caldwell, yo creo que es una pesadilla en la que muchos la hemos padecido y muchos también la han construido, no solo los gobiernos de Acción Nacional. Yo creo que hay una responsabilidad compartida y a todos los niveles, pero también es la inercia que le dan hoy las encuestas. Hoy veía la encuesta que publica el diario Excelsior y que le regresa una ventaja importante a Enrique Peña Nieto, en el que, si no mal recuerdo, son 18 los puntos de ventaja sobre Josefina Vázquez Mota. Es de 26. BMG, ¿me equivoco? BMG, ajá. A comparación de la que hace apenas unos días dio a conocer GEAISA, que no está de más recordarlo. GEAISA en el 2006 fue la primera encuesta que favoreció a Felipe Calderón frente a Andrés Manuel López Obrador, y después su director, Guillermo Valdés, fue llevado al Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Fue, digamos así, premiado, y el dueño, el jefe de GEAISA, Jesús Reyes Heroles Jr., fue nombrado director de Pemex. Entonces, hay que recordar que hay dos clases de encuestas, ¿no? Las que reflejan la realidad y las que modifican la realidad. Vamos a ver de las dos. Estamos en un momento en el que vamos a ver de ambas. Yo creo que la primera, si uno retoma el ejercicio que hace Roy Campos, que es promediar todas las encuestas, más de 10 encuestas, veremos que hay una ventaja de aproximadamente 15 puntos de Enrique Peña Nieto, y que el gran reto, a mi juicio, de el PAN y del gobierno el día de hoy no es alcanzar a Peña, no es bajarlo, es hacer que el votante útil se olvide del López Obrador. Yo creo que esa era la lógica del presidente Calderón cuando en el Centro Banamex dijo que Josefina estaba a 4 puntos de Peña. Claro. Más que bajar al priista, desaparecer en términos de opinión, de opción electoral, de oferta política a Andrés Manuel López Obrador, que además no se ayuda con estas declaraciones que lo hacen parecer cansado, hastiado, ¿no? Sin la energía suficiente, Robert, para ser verdaderamente competitivo. Bueno, lo que tenemos que revisar muy a fondo, que hoy el escenario electoral sin duda alguna va a ser muy distinto al que vivimos los mexicanos en el año de 2006. Sin duda alguna, el escenario de la polarización que posiblemente nos tocó en 2006, no lo volvamos posiblemente a ver ya en este proceso del 2012, sin duda alguna porque ya las diferencias están muy marcadas, porque el escenario ya no es una competencia entre una izquierda que es bastante complicada por la sinergia de grupos que se aglutinan al interior del Partido de la Revolución Democrática y la serie de presiones y de efectos que esto conllevan, aparte en la vida interior y en la vida exterior en la sociedad. Y por otro lado, pues el escenario de una competencia tan álgida, la inmersión del presidente de la República por apoyar a su partido político, en su momento Vicente Fox Quesada para apoyar al PAN y tratar de sacar adelante a Felipe Calderón Hinojosa, y que sin duda alguna puso en riesgo el proceso electoral. Pues hoy tenemos que ver sin duda alguna cuál ha sido la contribución posiblemente del Partido Revolucionario Institucional dentro de ese lapso de 2 años. Si bien en la mesa no podemos compartir un tanto el discurso de Joaquín Caldwell, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, donde refiere que han sido posiblemente los 2 años una pesadilla. Posiblemente no sea una pesadilla, pero sí tenemos que por lo menos analizar y contextualizar, pues qué es lo que hemos recibido y qué es lo que hemos vivido y qué es lo que nos ha dado ese proceso de transición. Y lo que se esperaba. Y lo que se esperaba. Sin duda alguna, posiblemente en una parte nos quedan de ver, pero bueno, vamos creo con el corte, Carmen. Así es, son las 8 de la noche con 18 minutos, vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos a través de www.elvistobueno.com. Hoy es lunes del Semanario Político de Hidalgo, El Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades del estado. Hacemos una pausa y regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis. No se desconecte de Visto Bueno Radio.